por sincronía, llamar la atención de mi otra parte, de mi otro yo, que sí hay que encontrarse con ese otro yo, pero pues cuando uno ya está muy... el resto pues ya sabe el experimento, se encuentran con el otro yo y es una cadena de amargura, de aguántese del uno al otro, de mamera quejartera, de buscar otra persona porque esta no me llena, o de vivir emputado todo el día en la casa porque uno ni sabe dónde es que está ni se encuentra uno mismo. Entonces esa es la historia básicamente que uno se encuentra por todas partes. La pregunta directamente es o sea, tú hablabas directamente de diferentes tipos de vida y uno vuelve y reencarna, sí. Siempre se quieran. Sí. Yo me pregunto, ¿nosotros somos la sumatoria de uno solo, somos uno lo mismo? Es la pregunta es ¿por qué te la hago? En este momento somos más de 7.000 millones de personas. Entonces, ¿yo quién soy de esos 7.000? ¿Y esos 7.000 quién es de mí? Esa es la pregunta. Entonces sería la gran pregunta que yo tenía. Con relación directamente a lo que tú dices, dije que el presente, el pasado y el futuro no existen. Lo escuché en que hoy aquí en la biblioteca Zafra. Es un físico hablaba de eso, o sea, según la teoría de Albert Einstein, la física cuántica. no habla directamente que no existe, o sea, es uno, o sea, el futuro, o sea, es como un paralelismo directamente. El pasado mío no existe, el presente está aquí, el futuro está sincronizado en el hoy. Entonces ellos hablaban directamente que uno no tiene que estar preocupado por el mañana, ni tengo que estar porque está en ese momento, está en ese instante. La pregunta que yo te haría. Y con relación directamente a que realmente nosotros, la media naranja o la persona que es más... Yo lo leí en un libro que no necesariamente es mi pareja. No, es que mira, hay soulmates, karma mates, hay diferentes puede tipos ser de... otra persona que se complemente muy bien con lo que yo quiero proyectar, lo que yo quiero hacer. Y no necesariamente mi pareja, ni necesariamente es mi amigo, ni mi amiga, puede ser un extraño o un extraño. Pero el 90% de lo que la gente considera es, y básicamente, mira, yo todas las cartas que he hecho en este momento, pues son varias, y todo el mundo al final, y yo le hago una cuestión así profunda de que se encuentre con sus arquetipos, y que mire quién es su luna, y su sol, y su ascendente, y tal, y lo lleva a una cuestión profunda, alcanzan como a hacer un clic en muchos casos, y al final todo el mundo me pregunta, ¿y cuándo me voy a casar? O sea, ellos venían, era pensando, pues, pero ¿por qué no me lo preguntó al principio? Y yo se lo hubiera hecho, pues también le hubiera dicho toda la cosa, pero me imaginaba toda la consulta a esa persona, yo hablándole de todo eso, y esa persona preguntándome, pues, ¿cuándo es lo primero que la gente pregunta? Si se va a encontrar con otra persona, si se va a casar, es una parte fundamental de uno mismo. Pero a veces ese encuentro que la gente quiere, ese encuentro es más con encontrarse con él que encontrarse con otro. ¿Sí me entiendes? Y lo que tú dices, efectivamente, uno se puede encontrar con soulmates, y un soulmate puede ser simplemente un compañero de alma que viene y comparte. Un mejor amigo puede ser un soulmate o un karma mate. Uno tiene un compañero de karma. Pasó algo en la otra vida, generalmente con las personas que nos encontramos, los maestros, los esposos, los novios, los papás, las mamás, son karma mates. Venimos de otras vidas a resolver asuntos que no hemos resuelto. Entonces eso de la cuestión dice que hay una teoría, no sé, como esto, que de pronto se viaja en grupo. Se viaja en grupo. ¿Necesariamente? Pues dependiendo del aprendizaje que ese grupo de almas, de lo que tenga que aprender. Por ejemplo, yo me he hecho unos registros akáshicos y a mí me ha salido que mis papás me mataron en una vida y en la otra. Y ellos tenían que venir a reivindicar el amor. Eso no es tan fácil hablarlo, pero esas cosas pasan. Y si yo soy astróloga, pues debo tener la facilidad de poder decir mi vida y poder hablar de mi vida con los eventos de mi vida, porque entonces, la única forma que yo puedo explicar a otros es a través de la experiencia. Yo no puedo venir aquí a hablar de bla, bla, bla sin haberlo sentido, sin haberlo vivido, sin haberlo reconocido o sin haberlo, por lo menos, superado. En muchos casos, ¿sí me entiendes? Sin haberlo sentido. Entonces tampoco podría venir como venir a hablar, no podría venir a recitar un libro o una poesía, porque
Así me identifico con el libro y la poesía. Lo que realmente hace válido esto es que uno hable desde su propia experiencia. Muchas veces uno habla desde su propia experiencia, de la experiencia de la familia, de la experiencia de los consultantes, ¿sí? Al parecer, de acuerdo a todos los estudios que hacen de vidas pasadas y los registros akáshicos y eso, venimos definitivamente a encontrarnos con personas con las que tenemos que resolver asuntos y temas que tú no puedes separarte de tu mamá o decir, esta no es mi mamá, así sea una relación maravillosa que puede ser un dharma o una relación totalmente karmática que tú no entiendes y tú dices, esto es karma. ¿Sí me entiendes? Si tú vienes es a resolver situaciones, tú vienes es a estrechar vínculos y tú vienes es a resignificar y a reconsiderar esos vínculos. A eso venimos con las personas más, o ya con las personas, digamos, en segundo nivel, con los esposos, con los novios, con los amigos, pero venimos a, digamos, un amigo que viene un tema muy fuerte, que de pronto uno es súper amigo, le presta una plata y el amigo se le queda con esa plata y uno dice, uff, qué aprendizaje, un karma, eso era una cosa, porque mira la maestría, mira lo que te está enseñando, mira lo que te está haciendo sentir, mira hacia dónde te está llevando a crecer, a reconsiderar, a cambiar. Entonces, básicamente esos encuentros, ¿será que tuve que sellar acá? Básicamente esos encuentros son encuentros, hay encuentros que son inevitables. Pues uno puede decir, ve, yo me encontré con este fulano, lo veo todo esto, siento que me va a hacer sufrir, pico y chao y hasta ahí llega, a no ser pues de que uno tenga de verdad algo. Pero hay encuentros que uno se los tiene que aguantar. Los hermanos, el papá, la mamá, y no hay nada que hacer. Y esos son los encuentros, los vínculos, porque es que es a través del otro que crecemos, ¿sí me entiendes? Las parejas también, uno se puede ir a encerrar como un monje en a rezar y digamos, sale, se encuentra con la sociedad, empieza a enfrentarse y ahí se le empiezan a salir los demonios y uno dice, pero ¿dónde está el monje? ¿Dónde está el que...? ¿Sí? Uno se puede ir a internar a un monasterio, al último de los monasterios, a no tener contacto con nadie y eso, pero la prueba está cuando uno se empieza a encontrar con las personas, ¿sí? La prueba de tolerancia, de paciencia, de todas estas cuestiones es cuando el vínculo es el que lo prueba a uno, ¿sí me entiendes? Y pareciera incluso que hay encuentros programados de almas, y pareciera incluso que hay encuentros de almas pactos, ¿sí? Hacen como yo pacto, nos vamos a encontrar en la otra vida, así como tú me ayudaste en esta vida, yo te ayudo, o así como tú me hiciste daño, yo voy a ir a hacerte daño para ver qué aprendemos. ¿Pero es necesaria la pareja? Bueno, no necesariamente. Pareciera que sí, es completamente necesaria. Es necesario, es necesario. Es necesario tener ese vínculo. Sí, sí, parece que a través de ese vínculo en pareja, para los hindúes es muy importante, digamos, ¿y si uno no la tiene? Ese vínculo a través del tantra, ¿sí? Porque parece que el espíritu crece mucho más con otra persona, intercambiando energía con otra persona, ¿sí? Si uno no la tiene, pues ahí estamos, hay que trabajarse. Si uno no a ver, mira, puede pasar que uno no la tiene, pero no la anhela tampoco. Y está muy bien vivir en soledad. Y mientras tú te disfrutes, ¿sí? Puedas disfrutar plenamente tu vida, pero si tú estás solo y te amargas porque no tienes a alguien, ahí está la respuesta, la tienes que buscar. Para poderla buscar, o sea, necesariamente yo también llevo un buen tiempo sola, pero ya voy sintiendo que no sé, ustedes tuvieron aquí la compañía de mi gran amiga, la Melvi, la canalizadora de seres de luz. Ella habla de entrenadores, que uno se encuentra es con entrenadores. Yo prefiero verlo como con ese, ¿sí? No de pareja, así como, sí, está súper chévere lo romántico y eso, pero en el fondo uno viene es como un entrenamiento, ¿no se han dado? O sea, cuando pasa la pasión y pasa el amor idílico y el eros y la vaina erótica, uno ya se encuentra con la realidad de lo que es lo que tiene que aprender de esa persona. Y a veces no es tan fácil, porque lo primero que tú muestras es tu luz, pero si tú ni siquiera conoces tu sombra y esa sombra se sale inconscientemente, empiezas a pelar el cobre y tú dices, pues pucha, ¿a mí qué me está pasando?
¿entiendes? O sea, esa peladera de cobre viene cuando uno no se conoce, se lo estoy diciendo en términos así de coloquiales para que puedan como... y empieza ese inconsciente de esa persona a chocar con mi inconsciente y empiezan a salir esas sombras que uno dice, Dios mío, ¿yo a quién estoy viendo? ¿Yo dónde estoy metido? ¿Dónde vine yo a parar? Y eso es porque uno no se conoce uno mismo, ese inconsciente es muy tenaz, ese inconsciente del que habla Jung, básicamente ese arquetipo, es un arquetipo muy fuerte de la sombra, ¿sí? Y pareciera que eso, somos 1% consciente de conciencia, 99% inconsciente, representado en arquetipo. Y si el inconsciente no lo sentimos afuera, el inconsciente es todo lo que se manifiesta, expresado en todo, en felicidad y expresado en dolor también. El problema que yo tengo con el banco es un problema de mi inconsciente, que lo está creando mi inconsciente. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es lo que tengo que estoy creando esta realidad? ¿Sí me entiendes? Por eso es que en sociedades, digamos, en los que ya se han trabajado muchísimo, la mayoría de gente se va al psiquiatra o se va al psicoanalista, la mayoría de los argentinos va a un psicoanalista o a un psiquiatra o a un astrólogo o a... El tema es conócete a ti mismo para que puedas, si uno no quiere vivir así este nivel de primitivo, ¿sí me entiendes? Pues de que todo el mundo es feliz, pero mira nuestra felicidad reflejada en nuestro inconsciente como país, ¿sí me entiendes? Pero una persona utiliza mucho la palabra, pero no lleva esas acciones a ser consecuente. La consecuencia. Claro, porque hay mucha gente que habla y habla y habla y habla, pero en las acciones es todo lo contrario, ¿no? Pues probablemente esa persona va a ser como cuando uno tiene una relación y están los dos y tú empiezas a dar, y el otro se queda quieto. ¿Qué encuentras después de un tiempo? Un vacío terrible. La inconsistencia o la no consecuencia lo que lo lleva a uno es, y lo peor es que el resto de gente se da cuenta que uno no es consecuente, ¿sí me entiendes? ¿A qué te lleva? Pues a vivir en un vacío, a vivir en una, muy neptunino podría ser, a vivir en una irrealidad, a vivir como... La irrealidad es Neptuno, ese debe estar seguramente, esa persona debe estar viviendo su sombra neptunina o su sombra a su lado oscuro de Neptuno de una forma pues que le tocó vivirla, ¿sí me entiendes? Hasta que cualquier evento destino venga y lo haga consciente, o probablemente eso era lo que tenía que venir a vivir en esta vida, pero pues básicamente lo que tenemos que hacer es, tenemos como la luz y la sombra, llegar al estado del medio, ¿sí? Transitar entre los dos. Muchas veces uno viene a vivir a Neptuno, la luz y la sombra de Neptuno, a no ser de que ya haya vivido mucho Neptuno en vidas pasadas, y ya en vidas pasadas entonces ya uno simplemente venga a vivir el Dharma de Neptuno, porque también uno puede pasar que uno viene y vive los Dharmas de los planetas, que acuérdense que casas, planetas, entonces para poder empezar como el estudio de la astrología, pues uno lo primero que tiene que hacer es estudiar, digamos, esto lo hicieron los babilonios, ¿sí? Asirios, en la Mesopotamia, asirios, babilonios y sumerios fueron los primeros que empezaron a guiarse a través de las estrellas, por medio de las estrellas. Imagínense en ese momento el planeta con otras condiciones atmosféricas, con menos pobladores, no luz, no smog. Imagínense la pureza del aire del planeta. Parecía que se podían hasta, los planetas visibles eran mucho más visibles. Marte, Mercurio, Saturno, Júpiter y Venus se podían ver con mucha más claridad. Las constelaciones, que son las figuras de las constelaciones de Leo, por ejemplo, de Piscis, de Acuario, que son las que marcan los conjuntos de estrellas que están muy definidas en ciertas áreas, que es lo que divide el zodiaco. Por eso se llama zodiaco, porque son figuras de animales divididos en 12, esas 12 constelaciones
Esas 12 constelaciones, además, la ubicación de los planetas en esas 12 constelaciones. Luego viene Jung y dice, esos son nuestros arquetipos. Todo esto que ha pasado, todo esto es un estudio psicológico de la humanidad, y los astrólogos, digamos, los que estudiaban los astros, inicialmente, pues la palabra horóscopo viene de el que sabía leer el momento en el que la ubicación de las estrellas, en el momento en el que naces, el que sabe interpretar exactamente dónde quedan esos planetas en esas 12 casas en las que dividimos solamente esta bóveda celeste, porque acuérdate que esto es nuestro pedacito de fotografía que tenemos acá, guiados por estas constelaciones, porque es un pedacito de universo, ¿sí? Pero ese pedacito de universo, ustedes no se imaginan cómo rige nuestro... O sea, si el Sol, ¿por qué si el Sol transmite energía? Porque si el Sol, digamos, acuérdense del sistema solar, está el Sol. Los planetas, además, moviéndose de forma helicoidal, porque es en espiral que se mueven a través del sistema solar. El Sol da el impulso, el Sol es nuestro espíritu, el Sol es el día en que nacimos. Ese es el Sol. Si el Sol puede producirnos esa energía, ¿por qué no nos puede producir esa energía la Luna? ¿O por qué no nos puede producir esa energía Venus? ¿O por qué no nos puede producir esa energía Mercurio? ¿O por qué no nos puede producir Urano? El Sol aspecta la energía de cada planeta, así como aspecta la energía de la Tierra y produce vida en la Tierra, también produce energías en Plutón, en Urano, en Saturno, en Júpiter. Y todas esas energías, pues nosotros estamos, digamos, totalmente... Si recibimos las radiaciones del Sol, ¿por qué no vamos a recibir las radiaciones de Marte? ¿Sí? O sea, esos cuerpos celestes tan gigantes. Si recibimos radiaciones de la Luna, si ustedes se dan cuenta, si hace poco, si estamos en este momento en luna llena, y no sé si se les ha pasado que a veces a uno se le corre la teja en luna llena, de alguna forma... Parece que los locos les... Sí, pero no solo a los locos, a cualquier mortal le puede dar una depresión o se siente cansado o le puede pasar algo. Si uno siente esa influencia de la luna, si la luna influye sobre las mareas y sobre... Claro, ¿por qué no va a influir sobre nuestro también cuerpo? Dice que también hablan de la luna. El curso de milagros y mírense, yo de Dispensa, como habla del milagro que uno puede hacer uno mismo, o Enrique Corbera, que él todo el tiempo está hablando de que uno puede hacer milagros. Y muchas veces tú haces milagros por otros sin darte cuenta y sin tener que ser un santo. Muchas veces pasa, a mí me ha pasado, de a todo, yo creo que no sé, que uno, digamos, le va a hacer un papeleo y resulta que tiene las dificultades más berracas. Y cuando llega uno y le dicen a uno, no, esto no se puede, tal cosa, y uno dice, pucha, perdí yo esto, tal cosa, cuando de pronto alguien, venga, ahí la ha pasado. Imagínate, esa alma había pactado contigo para... Alguien me dice, venga, yo le soluciono eso, y tal, hermano, se le soluciona a uno, se le soluciona a uno eso. Tenía que venir esa alma a ayudarte en ese momento. Llega y está cuando uno ya está derrotado. Asistido, se llama, y eso también se llama sincronía. Sí. El encuentro, ahí es que uno se da cuenta de muchas cosas, de la sincronía, del destino, y que esto realmente es encuentro de almas. Sí, está uno derrotado ahí, uno dice, no, esto yo perdí, no, es que usted no hizo esto, que no es que esta cosa, dice, venga, yo le hago eso, sí, tan igual, asistencia divina. Y salió uno de eso. Asistencia divina. Voy a adelantar un poco acá esto, entonces ya digamos que manifestaciones astrológicas más desarrolladas están vinculadas a grandes imperios. La China, Centroamérica, las pirámides están, digamos, construidas de acuerdo a posiciones planetarias. En Egipto también, en Babilonia también. Acuérdense de los templos de Inglaterra, que hay el templo, que en este momento no me acuerdo, pero justo en el solsticio pasa el sol por el centro del templo. Todos están... Los Stone... De los druidas. Sí. Entonces digamos que si uno se pone a mirar los imperios antiguos, todos esos imperios antiguos se construyeron en base a posiciones planetarias, y no solamente creo que hayan sido posiciones planetarias, sino a la incidencia de los planetas, a la energía más que a la posición del planeta. Obviamente los ubicaban en esa posición, pero porque se daban cuenta de las ondas electromagnéticas, digamos, eran mucho más
perceptibles. Yo fácilmente puedo percibir los planetas, a mí me dan muy duro las fases de la luna, yo sé cuando Saturno está en conjunción con mi luna natal porque a mí me da una cosa muy rara, o sé cuando Urano está por ahí y yo te lo aseguro, yo digo, pues pucha, debe ser Urano con algo y voy y reviso mi carta y ahí está Urano. Entonces digamos que yo los puedo percibir muy fácilmente porque ya llevo mucho tiempo estudiándolos. Pero entonces si la gente se conecta con eso y entiende esos arquetipos y eso, pues también probablemente podría ser un guía. Y digamos que a mí me ha salvado de ir mucho a psiquiatra o de no pensar que estoy loca. La astrología me ha servido mucho para eso, ¿sí me entiendes? O sea, a mí me pasan unas cosas muy raras en la vida que si no es porque entiendo esto, yo realmente no entendería muy bien mi vida y no entendería muy bien qué está pasando, ni por qué estoy aquí parada, y probablemente si no fuera por la astrología, yo ya me hubiera ido también hace mucho rato, porque a veces me gusta, otras veces no me gusta ni poquito, me parece inmamable, insoportable, así, ¿me entiendes? O sea, como que no le encuentro sentido, para mí no es tan fácil encontrarle sentido, entonces digamos que ha sido para mí un anclaje en la tierra, estar acá y comprender a los otros y ser paciente con los otros, y eso pues gracias a la astrología, y pues les digo de verdad, o sea, pasa eso, hay gente que esta vaina le parece chévere, pero si uno en la medida que es más trascendental y es más, no termina siendo tan chévere, cuando uno empieza a ver lo que le duele terriblemente que el Amazonas se esté incendiando, o que estén matando a la gente en Colombia, o todas las cosas causadas por el homo imbécilis de lo que pasa en el planeta. Realmente, como yo soy Piscis y soy Neptuno y no solo soy uno sino que soy todos, yo siento eso como si me estuviera pasando a mí, entonces eso no me parece tan chévere, pero igual pues toca aguantarse, que más va a ser uno, porque ¿sabes? Le toca aguantarse hasta el momento que se tenga que ir, porque si no vuelve y más rápido de lo que menos piensa. Y perdón, no hay una, en eso no hay una esta de digámosle, cuando se muere o se desencarna. En el volver no hay un tiempo. No hay un tiempo. Uno puede demorarse mucho tiempo o puede volver. Ahí mismo. Tan rápido como. ¿Puede volver en 3 meses? Puede volver. En un segundo. Puede volver rapidísimo. En un segundo puede volver. Tampoco tiene que pasar como unas etapas ahí, pero sí. Mira que yo leí haciendo un. Vuelve a su propio cuerpo, uno puede irse y volver a su propio cuerpo. No, hay miles se ha demostrado científicamente que muertes, no han visto cuántas personas ya está demostrado estadísticamente que uno se va de esto. Para reencarnar, no, pues no sé si inmediatamente, pero no, yo sí he leído un caso de una niña que murió quemada, de accidente. ¿Qué representa? Esas casas contienen planetas. Esos planetas también son arquetipos, y entre los planetas se forman aspectos. Eso es lo que yo tengo que venir a trabajar, a vivir. Si mis aspectos son trígonos o sextiles, como el caso, ¿cómo es que te llamas tú? Danilo tiene unos trígonos y sextiles maravillosos de la 12 a la 6, de la 12 a la 5. Esos son donis o cosas que uno puede venir y encontrarse muy fácilmente, resignificar y explotar en la vida. Pero si yo tengo líneas rojas que pueden ser cuadraturas o posiciones, pues eso es lo que yo tengo que venir a trabajar. Probablemente si yo no trabajo esas cuadraturas u oposiciones, esos trígonos y sextiles, sí, esos la hora tiene que ser exacta, esos trígonos y sextiles no se van a producir fácilmente, porque todo eso es la sombra que yo tengo que iluminar, las cuadraturas y las oposiciones, para poder empezar como, entonces es como eso, resignificar el papá, resignificar la mamá, perdonarme a mí misma, básicamente aspectos de relaciones que tengo con otros. Entonces, la casa 1 se identifica con mi arquetipo de mi yo, mi imagen, cómo me veo, mi infancia y mis abuelos. Y eso va a determinar si yo tengo la casa 1 en Cáncer, por ejemplo, cómo va a ser mi yo, mi imagen, cómo me veo, si soy Géminis en la casa 1 o si soy, ¿qué te dije a ti que eras? Géminis. Ay, mira, los dos son ascendentes Géminis. Entonces, yo vengo a comportarme como un Géminis. Entonces, lo mejor que deben hacer, si se leen el horóscopo y eso, deben leerse el ascendente, el sol y la luna.
porque no solamente somos un aspecto, somos múltiples aspectos, pero esos son los aspectos más consistentes y más considerables. Mi casa 2 es cómo me autovaloro, la forma como expreso mi autovaloración, las posesiones que tengo y mi autoestima. Mi autoestima va a determinar muchísimo lo que materializo, las posesiones que tengo, eso va a determinar muchísimo. Y para el Cábala tener dinero es igual, o sea, yo sí estoy equilibrado en el dinero, en el espíritu y en la espiritualidad, soy súper equilibrado. Si tengo alguno de esos aspectos en desequilibrio es porque todavía me falta autovaloración o sea, que para poder ser una persona espiritualmente en buenas condiciones tenemos que quitarnos esa construcción cultural de que hay que ser pobre para llegar a entrar en el reino de los cielos, porque es lo primero que hay que, el primer patrón cultural o construcción que hay que, bueno, mi casa 3 es cómo me comunico, cómo pienso, cómo vibro, también significa cómo viví mi vida de colegio en la infancia, mis viajes, mis relaciones con mis hermanos, con mis amigos, están muy determinadas por esa casa 3. La casa 4 es el hogar, la raíz base, permanecer, mi mundo, mis ancestros, sobre todo mis ancestros de línea paterna. Mi casa 5 es cómo me divierto, cómo me muestro al mundo, cómo coqueteo, mis relaciones con otros, mi creatividad y parte de mi vocación también. Mi casa 6, ahí es donde tú tienes ese stellium de planetas, mi rutina, el día a día, la profesión, lo psicosomático también, cómo vengo a realizarme a través de una profesión. Hay mucha gente que no tiene planetas en la casa 6, pero tiene muchos en la 10. Más que la profesión es la vocación, lo tuyo es fundamental la profesión, una profesión que viene muy aspectada desde la personalidad y con un Mercurio ahí muy acentuado. En la casa 7, mi asociación, mi matrimonio, mi otro yo, esposos, mi proyección, pero frente al vínculo de casi pues media naranja, la casa 8, sexo, entrega, asociaciones, energía de unión, pero también es la casa de la muerte, de lo no conocido, también del inconsciente, la casa 9, creencias, publicaciones, las universidades. Si yo voy a ser un académico, si voy a ser un doctor o tengo una vinculación muy fuerte con la academia, tengo mi casa 9 muy llena de planetas, o por lo menos el sol en la casa 9, entonces eso... La numerología predice directamente la profesión, es la pregunta que yo te digo. O sea, pues no sé mucho de numerología, ¿sabes? Hasta ahora te estoy lo como pregunto cogiéndole porque el tiro, como pero... le predice la fecha, ¿no es cierto? Ah, pero es que no, la fecha es porque la fecha me dice de una vez, me muestra el mapa de la Claro. posición donde estaban ubicados los astros. En la casa 10 es el éxito, los honores, el estatus, la vocación, mi misión, en realidad. La 10 es la cúspide del medio cielo, lo que yo vine a hacer para mi autorrealización, que muchas veces tiene que ver con la profesión, otras veces no. Si yo vine a ser una sanadora, por más que sea ecóloga y haya estudiado una maestría y eso, en algún momento la vida me va a decir, no, mamacita, usted para acá y lo que queda. Por eso es que hay mucha gente que cambia de profesión y hay mucha gente, lo que les digo, que justo en la mitad de la vida se separa, o justo en la mitad de la vida dice soy bisexual, justo en la mitad de la vida porque viene a vivir lo que realmente es. La casa 11, grupos, amistades, colaboradores. Entonces digamos que si tienes planetas en la casa 11, entonces tú cómo te vas, con qué grupos, qué tendencia de grupos vas a encontrarte o a qué grupos vas a llegar, qué grupos te van a transformar o tú cómo puedes transformar ciertos grupos. Y la 12, mente inconsciente, subconsciente, el karma, toda la información y el bagaje que uno trae de vidas pasadas. Todo lo inconsciente, pero que ha construido, no lo inconsciente, digamos que todo lo inconsciente, pero también vidas pasadas, también inconsciente, subconsciente, karma, expresado en número de vidas y lo que ha hecho en otras vidas y lo que viene justamente lo que viene a terminar o lo que viene a hacer en otra vida.
Entonces, bueno, si se han dado cuenta, es un tema complejo contra algo más grande, y desde este choque surge una derrota del inconsciente. Cuando yo ya lo inconsciente lo hago consciente, y entonces ahí aparece un arquetipo moderador. El arquetipo moderador se requiere de un estado emocional muy elevado, y para el encuentro con mi carta natal, este estado emocional reduce la tensión de la conciencia y produce la aparición del inconsciente. Cuando yo estoy ya en un estado emocional muy elevado, entonces aparece el inconsciente, y es lo que relativiza el tiempo y el espacio. Cuando ya uno encuentra toda esa cuestión inconsciente de, Dios mío, yo tengo esto es porque mi papá me castró y me frustró y me condicionó, y yo hasta ahora me estoy dando cuenta, y me voy a un tiempo preciso, a un espacio preciso, me doy cuenta, lo hago consciente, y es de la única forma que logro transformarlo. Una vez uno encuentra el evento, es necesario resignificarlo. Si uno no lo resignifica, no va a ocurrir nada. De la única forma que hago consciente es resignificando lo que me está pasando, o poniéndolo en otros términos. De ahí salgo del papel de víctima y empiezo entonces ahí es donde entra uno a no ser títere del destino, sino que ya empieza uno más o menos a entender cómo manipula sus propios hilos. La aparición del inconsciente es lo que relativiza el tiempo y el espacio, entrando en una secuencia no causal. Aparece entonces la vivencia sincrónica, la experiencia del destino, y de que hay una cierta finalidad de lo que uno está viviendo, por qué lo está viviendo y para qué lo está viviendo. Y básicamente vivir y existir se convierten como una interpretación de hechos sincrónicos, ¿sí? Muestra el discurso del choque de la voluntad con el inconsciente. La carta astral también muestra una dinámica psíquica, como el movimiento de mi psique, y muestra como el espíritu es quien direcciona, y también muestra cómo las cosas debieron pasar, sobre todo en ese pasado temporal, lo que yo les digo. ¿Por qué se encontraron mi papá y mi mamá para tenerme y no otras dos personas? ¿Sí? Ahí eso ya lo pone a pensar a uno, porque tuve que venir, porque mi abuelo tuvo que ser mi abuelo, porque mi abuela tuvo que ser mi abuela, y es ahí donde ya uno empieza a entender la sincronicidad, ¿sí? Cuando uno mira para adelante, pues es mucho más difícil, pero cuando uno mira para atrás, se da cuenta que el hijo que tuvo era el que tenía que tener, que fue quien lo escogió, y que ese era el evento, y que lo tenía que tener justo en ese momento, y que uno nació justo en el momento en que tenía que nacer. Así, pues, básicamente. Entonces, ¿qué pasa con las sombras? Pasa que cuando se intenta vencer la sombra, esta se fortalece. Lo mecánico, eso que tú hablabas, de las instituciones, de por qué los químicos siempre pudiendo cambiar las cosas, lo mecánico es una cuestión que siempre se va a resistir a morir, ¿sí? Encarar esa lucha de resistirte a lo mecánico, eso te va a llevar a otro estado de tu ser, y pequeñas vivencias conscientes te llevan hacia otro nivel de conciencia. Pero entonces es consciente, consciente, consciente. Mientras que sigamos viviendo en el inconsciente, va a ser muy complicado hacer transformaciones y hacer cambios. De la única forma que hacemos transformaciones y cambios es haciéndolos conscientes, reconociendo, resignificando, iluminando las sombras. Es de la única forma que podemos hacer cambios. Reflejo del inconsciente, mente profunda que conecta con lo cósmico. También hay que mirar y resignificar en qué situación, en qué grado de inconsciencia se encuentra cada uno. Habría que hacer una evaluación de qué tan inconsciente estoy en mi aspecto emocional, físico, psíquico, mental. Probablemente estoy viviendo mi cuerpo desde una corporeidad muy inconsciente, o estoy viviendo mi mente desde una forma muy inconsciente, o estoy viviendo mi emoción, que a veces me pasa desde una forma muy inconsciente. Entonces hay que resignificar eso, y hay que también revisar qué tan inconsciente estoy, ¿sí? Dentro de todos esos estados, mi nivel de inconsciencia.
Y tenemos que tener en cuenta que tenemos niveles de inconsciente personal, pero también hay niveles de inconsciente colectivo, ¿sí? Entonces, lo que les decía, pues todo esto que está pasando en el país es un reflejo de nuestro inconsciente, que no se ha sanado, que no se ha resignificado, que no se ha... pero ni siquiera nos podemos ver a nosotros mismos como para empezar a pensarnos en colectivo. Muy complicado, pero sí he visto grandes astrólogos que hablan de karmas colectivos, que por alguna razón vinimos todos a vivir acá, porque yo nací en Colombia y no nací en Suecia, por Dios, y me siento tan evolucionada y tan europea y tan chic. Dios mío, yo debía haber nacido en Suecia, ¿qué hago yo en este cagadero? Qué pena la palabra, ¿sí? Pero pues nací aquí porque tuve que haber nacido acá y porque básicamente ese era mi destino y me tuve que haber encontrado con todos estos miles de colombianos y estar viviendo todo este proceso kármico, y por más que haya querido, yo quiera ser el más europeo y me envuelva en una burbuja, esta realidad, olvídate que me va a permear de alguna forma. O sea que los karmas también son colectivos. Sí, los karmas son de los pueblos también. También hay karmas colectivos. Hay karmas colectivos. Lo que tenemos nosotros ahora. Y dice que todo lo que hay en la mente es real porque sale de nuestro registro akáshico. Esos pensamientos de los que estábamos hablando que ni siquiera sabíamos, salen de nosotros, que ni siquiera los programamos o los ejecutamos. ¿Qué es lo akáshico? Registros del tiempo. De todo el tiempo que tienen las almas y que se quedan plasmados en el cosmos también, y en el espacio. ¿De vidas pasadas? De vidas pasadas. ¿Cómo hacemos también. para acceder a esto? Haciéndose un registro akáshico. Pues yo tengo ahí, si quieres, yo voy donde una terapeuta, ella me los hace a mí, pues yo te puedo dar el número. O sea, no es que yo esté promocionando aquí eso, sino que pues la referencia. ¿Cómo sano yo mi casa 4? Mi casa 4 yo me la sano. Bueno, digamos, mi amiga la angeóloga habla de que uno puede conectarse directamente con los arcángeles y pedir sanación. ¿Sí? ¿Cómo sano yo mi casa 4? Pidiéndole muy bien a los arcángeles, pero para eso uno tiene que tener una fe muy estructurada. Si mi fe no está muy estructurada, yo tengo que ser realista, entonces yo me tengo que ir donde una consteladora familiar y decirle, vea, pasa esto, traigo este evento que se repite en mi familia, o pasa esto con mi familia y yo necesito superar. Consteladora familiar, ¿sí? Oyéndome de donde el psicoanalista, oyéndome de donde... O sea, el astrólogo llega hasta este punto. El astrólogo te ayuda a visibilizar los asuntos, de quién podrías, y te ayuda a encontrarte, a qué viniste, ¿sí? Pero de ahí ya, digamos, sí, yo te puedo recomendar una que otra esencia floral, porque me he leído el libro de Tito Macías que habla sobre esto, y porque he probado muy bien las esencias florales en mí, no recetadas por mí misma, pero pues digamos por un médico, porque siempre que voy a bioenergético es médico, no es pues, aunque ahora últimamente pues así como yo soy astróloga y puedo hablar de todo esto, hay mucha gente que ha estudiado muchas cosas y sabe, pero digamos, ¿cómo cambio yo aspectos fuertes de mi personalidad? Puedo tomar esencias florales, pero me tienen que hacer muy bien la fórmula. ¿Cómo puedo resignificar cosas de mi pasado haciéndome un registro akáshico o haciéndome una terapia de respuesta espiritual? ¿Cómo puedo yo cambiar sobre todo mis vibraciones emocionales tomando esencias florales? Pero la fórmula tiene que ser muy bien hecha, ¿sí? No puede ser pues cualquier fórmula que no, o sea, tiene que tener uno haber reconocido muy bien qué es lo que pasa para poder tener la formulación adecuada. Creo en las esencias florales porque me sacaron de un problema de adicción muy fuerte, ¿sí? Ahí es cuando ya uno puede lograr alcanzar su maestría, cuando ya es capaz de decir en público lo que ha pasado, la experiencia como lo ha marcado y cómo ha logrado superarlo, ¿sí? Entonces digamos que eso ya lo pone a uno en otro nivel, cuando a uno ya no le da miedo de mostrarse y decir, bueno, mira, si me pasó esto y lo superé con esto. Con esencias florales, obviamente pues con un terapeuta que me trabajó, pero no tuvieron ni que internarme, ni tuve que ir a un psiquiatra, ni tuve que tomar medicamentos psiquiátricos, y creo que estoy tan limpia que no cualquiera ni podría notarlo. Lo tuve que resignificar, lo tuve que perdonar, lo tuve que trascender, lo tuve que pasar, y se pueden pasar los eventos. Perdón, Si no, ahí estuviera pegada, ¿sí? O probablemente tendría que haberlo vivido en otra vida, o si no lo logro, si no lo paso, si no lo...
entonces tendría que volverlo a vivir, menos mal, pues ya seguramente era una situación tan que tenía que haberla superado. Entonces, ¿cómo se superan las cosas? Es que se pueden superar las cosas, pero que haya sido inevitable, no fue inevitable, que lo haya tenido que vivir, lo tuve que vivir, ¿sí? Así es como funciona más o menos, ¿sí? Que he tenido que vivir muchas cosas y que por eso puedo ser astróloga y entender muchas almas y entender muchos cuentos, pues he tenido que vivir muchas cosas para poder tirarme al ruedo y decir, yo la leo, la interpreto, lo puedo hacer porque además lo tengo marcado en mi carta, ¿sí me entiendes? Entonces, que se puede sanar, se puede sanar, que se puede resignificar, se puede resignificar. ¿Todo eso para qué? Para poder llegar a la autorrealización, que es lo que nos piden, ¿sí? Aquí no hay que, cuando yo una vez tuve una toma de yagé y me encontré en esa toma de yagé con la muerte. Entonces la muerte me puso en una condición y pues me cuestionó, ¿sí? Entonces al otro día yo le dije al taita, yo hablé con la muerte, yo me encontré y le dije y hice un canje con ella porque ella me dijo, mire lo que usted está haciendo con su vida y no le queda nada. Y yo le dije, no, ¿cómo va a ser tan poco? Entonces yo le cambié el número y le dije como que, no, yo entonces vamos a hacer un trato y yo voy a vivir hasta estos años. Y me dijo, está bien, pero mire lo que está haciendo con su vida. Y él me dijo, no, sí, es que eso pasa. Y él me contó que en varios viajes incluso ha tenido unos encuentros muy fuertes con la muerte y que cuando uno se muere, lo primero que le preguntan no es usted qué hizo por el planeta, ni por la humanidad, ni por Pepito Pérez, sino que usted qué hizo por usted mismo. Pero una preguntita, ¿el yagé sirve como experiencia? Sí, el yagé sirve como experiencia. Me dice un amigo, que vos se te quita todas cosas y tomás yagé. Puede servir como experiencia porque lo que pasa es que... Pero no cura. El yagé, no, pero el yagé te puede desintoxicar, ¿sí? Pero el yagé además pues te puede desintoxicar a nivel de espíritu, que es lo que hace, que te ayuda a romper mucho más rápido el ego, ¿sí? O eso, las cristalizaciones. Uno tiene ego cristalizado, cuando uno tiene ese ego cristalizado es como que es muy difícil de modificar algo, un patrón de comportamiento que es difícil de modificar y eso, él te ayuda a descristalizarlo. Y es un encuentro, te ayuda a encontrarte mucho más fácil con tu alma. Es un encuentro como con la parte sutil que uno tiene, uno se da cuenta del espíritu y lo bonito que uno puede ser y lo sutil sin estarse fijando en estas formas corpóreas tan condicionadas por muchas cuestiones. Sí puede ayudar mucho. Pero bueno, básicamente el punto era el punto es que cuando uno se muere no le preguntan ni siquiera qué hizo por el hijo, ni por la papá, ni por la mamá. Y yo que me creía la salvadora del planeta y que iba a poder salvar el páramo X, Y, Z, no. ¿Qué hizo usted por usted mismo? ¿La muerte es un ángel o quién es? No, la muerte es otro estado del ser. Pero como dice René, que es que no pues un ángel viene y le ayuda a morirse, pero el que le pregunta no quién es. La conciencia cósmica y universal. El mismo uno, tú mismo expresado en el manto cósmico. ¿A qué viniste? Te viene a recordar qué viniste a hacer, pero por ti mismo. No te va a preguntar qué hiciste por el prójimo, ni por el... No, por ti mismo. O sea, para poder ser un buen padre, tú lo que le tienes que dar es unas buenas herramientas a tu hijo para que él pueda defenderse y ser el mismo. Porque venimos a hacer eso, como dice Paramahansa Yogananda. ¿Sí? Pero esa es la filosofía védica de la India. Sí, tiene mucho de filosofía védica de la India, claro, pero eso no importa porque es una filosofía ancestral. Pero hay que identificar también lo que es. Mira, existe el ego falso y el ego verdadero. Sí, y el ego es el que nos identificamos como cuerpos etéreos y físicos, y el ego falso es el que simplemente la emocionalidad del ser humano se transforma y se cree y nunca sale de esa burbuja. O sea, no permite, y hay una barrera de que yo soy el poder, yo soy el que digo, yo soy el que entiendo, yo lo sé todo, soy muy potente, muy presente y ya. Ese es el ego falso en la condición del ser humano. Bueno, puede ser ego falso, sí, no sé qué tan falso porque no es tan falso porque está ahí, ¿sí?
O sea, no es un ego falso, pero es un ego no adecuado. Entonces, con eso empezamos la charla, con los deseos del alma y los deseos del ego. Pero tú sabes también cuáles son las tres modalidades de la pasión y la bondad y la ignorancia. La primera modalidad, el más inteligente aprende viendo, el menos inteligente aprende escuchando y el menos inteligente de todos aprende sufriendo. Entonces, ¿qué significa la extrema modalidad de la pasión, la bondad y la ignorancia? Es la que reincorpora los sentidos del ser humano y nosotros somos como algo mecánico, algo muy sutil, y muchas veces nos guiamos, muchas veces no pensamos lo que hicimos, muchas veces decimos el ego, el otro, pero resulta y acontece que el pensamiento del ser humano está constantemente procesando una información a través del campo visual. Pero yo no lo llamaría como inteligencia, sino como nivel de conciencia. Todo el mundo tiene un nivel de... No es inteligencia, porque todo el mundo tiene la misma capacidad de inteligencia que se puede despertar. Pero sí todo el mundo tiene niveles de conciencia totalmente diferentes. Es como que cada uno va, como si fuéramos un átomo, ¿sí? Cada uno tiene diferentes cargas atómicas, ¿sí? Entonces cada átomo va en su propio orbital. Cada uno transita en su propio orbital. Probablemente nosotros podemos tener algún electrón ahí medio que coincide, porque no es casualidad que yo venga aquí a hablar de esto y así. Entonces en ese electrón coincidimos, ¿sí? Pero no tenemos por qué coincidir en todos los electrones y cada alma tiene su nivel de conciencia totalmente... No todo el mundo, no estamos en diferentes niveles de conciencia, transitando en diferentes orbitales, y entonces ahí ese es como o sea, probablemente si la otra persona me hace daño, lo que yo tengo que entender es que su nivel de conciencia es totalmente diferente al mío, que no me está haciendo daño porque él quiera, sino porque está en un nivel de conciencia menor o en un nivel de ignorancia, porque también eso puede ser ignorancia, porque no sabe que lo que me está dando a mí, obviamente, acuérdense del boomerang, todo lo que doy. Y hay que tener mucho cuidado porque ahora con la cuántica y la entrada en esta quinta dimensión, todo lo que doy a nivel de palabra, pensamiento y acción, acuérdense como todo, absolutamente todo se devuelve. Y ahorita hay que tener mucho cuidado porque hasta los pensamientos, no necesariamente hay que materializarlos. Entonces hay que tener mucho cuidado incluso con lo que uno piensa, porque todo lo que uno piensa es lo que es su realidad, es su vibración, es su cuántico, lo está poniendo en su campo cuántico y eso es lo que uno está... Y no importa si es consciente o inconscientemente. Si tú eres inconsciente, igual estás creando esa realidad que te está dictando tu inconsciente. Y si tú eres consciente, igual estás creando esa realidad, ¿sí? O sea que los pensamientos, digámosle, no sanos, lo pueden perjudicar a uno. Totalmente, esos son los que más lo perjudican. Por eso te digo que hay muchos pensamientos que uno ni sabe de dónde provienen, que deja pasar muy rápido. Pero son esos pensamientos que el Zen habla, que todos somos como un río, y en los meandros, el río tiene curvas, el río tiene... Entonces digamos que tú tienes tu cauce, pero tú probablemente te puedes quedar en un pensamiento, en una acción o en una circunstancia 20 años dándole al remolino, 20 años dándole al remolino, perdiéndote de todo el cauce de lo que viene del río, ahí en un remolino simplemente pues, no sé, por qué razón o circunstancia. Por no hacer conciencia. O no soltar fácilmente, porque no te conoces a ti mismo, o por toda esta cantidad de circunstancias. Las parejas. Temor, angustia, sabiendo que a veces la vida es tan bella, así sea este encuentro. Es único y no se va a repetir. De pronto, los cuadros, ¿sí me entendés? El espacio. Y quizás, o sea, yo soy un poquito escéptico, yo creo en este instante. Y no creo, disculpame, pero no las reencarnaciones no las veo, no las vivencio, solo este instante. Y siempre me he partido de que este es el compartir. Es que uno se da cuenta cuando viene con el alma muy herida, ¿me entiendes? O sea, tenemos diferentes circunstancias, pero cuando uno viene con el alma muy herida, uno se da cuenta muy pronto, se acuerda de su
algún evento le hace recordar su vida pasada o porque tuvo que llegar aquí otra vez. ¿Y cómo se da cuenta? Con los registros akáshicos puede ser. Algunas personas se hacen regresiones porque hay eventos muy dolorosos que no te los cura ni un psiquiatra ni un Iván, y entonces tú tienes ¿cómo que... me doy cuenta que no es creación mía, invención mía en mi mente, tal vez? Hay algunos, mira, ese psicólogo que se llama Andrés Susunaga habla como de que incluso ni siquiera nuestros pensamientos son nuestros. O sea, que a ti no te ha pasado que a ti que tú tienes un mundo de pensamientos que tú no has pensado. Sí. Y que simplemente llegan y que pueden ser muy buenos y pueden ser muy locos, pero a mí me siempre esos pensamientos están ahí, que lo que uno tiene que... Porque aparecer uno ni siquiera es dueño de sus a mí me siempre es como yo escribo, ¿no? Me viene para escribir, ves, esto y lo convierto en un cuento que... Pero sí les ha pasado, ¿no? Que uno tiene unos pensamientos que uno no ha elaborado, por ejemplo, que llegan. Por ejemplo, uno dice, pero ¿de dónde salió esta locura? ¿O de dónde viene esto? Por ejemplo, mire, yo escribo, ¿sí? Y yo me metí en un cuento, digamos, en un cuento un día, yo dije, por cositas que me pasaron, comencé a escribir una novela. Yo en mi vida nunca pensé escribir una novela. Y voy en la novena novela. Y yo me siento y es como que a mí es como que me dictan y tal cosa, y decir, por ejemplo, lo que hablaban ustedes con Danilo, yo no escaleteo, es decir, en este capítulo esto, no, a mí me va... A mí me pasaba eso haciendo la tesis de la maestría. Yo tenía que hacer unos análisis así, no sé qué, yo me acostaba, el otro día me levantaba como con la respuesta a la discusión, sí. Y yo lo único que hacía era como que ejemplo, la escribía, a mí me pasa, me lo están dictando del cielo, yo no sé de dónde, pero... A mí me pasa mucho, es con la música. Hay una música que a mí, hay una melodía que me hace berrear. Mozart, que empezó a escribir música desde los 4 años sin tener ningún, o sea, a los 4 años uno que va a tener una escuela, por Dios, o algo, pues ¿de dónde venía esa música? ¿Sí? Ella venía, él era un iniciado. Es que probablemente vienen a nosotros que ni siquiera somos dueños de nuestros propios pensamientos. Y por ejemplo... Es que eso es muy complicado decirlo porque nosotros queremos controlarlo todo, ¿me entiendes? Eso es lo que dice el monismo ahora, o sea, somos un envase donde el espíritu se manifiesta, somos una manifestación del espíritu en todas sus formas. Es que mi maestro de astrología me dice, el que está acá en Cali, me dice, bueno... Y es que ¿quién dice que Dios no tiene un lado oscuro? ¿Ustedes no han visto el yin y el yang? Sí, claro. ¿Ustedes no han visto la ley del Tao, de qué se trata? O sea, la parte oscura y la parte clara, y como una parte clara tiene un punto oscuro y como el punto oscuro tiene un punto claro. O sea, ¿quién dice que Dios es todo? Amor. ¿Quién? ¿Me entiendes? O sea, es que Dios es una mezcla de muchas cosas, ¿sí? Pero lo importante es resignificar esas sombras, ¿entiendes? O sea, lo importante es iluminarlas. De la única forma que uno puede superar esas sombras es iluminándolas, viéndolas para poder trascenderlas. Entre más además pasa algo muy chistoso, entre más ocultas la sombra, pues se vuelve más fuerte, ¿sí? Y cuando tú empiezas a enfrentar la sombra también se vuelve más fuerte. Pero una pregunta, yo que a mí me gusta, pues, soy medio melómano, pues, no, yo de partitura no sé, la música tiene que ver mucho, digámosle, como he dicho, la astrología puede complementar con la música, ¿o no? Podría ser. O sea, debes tener un Neptuno muy bien aspectado. Digamos, eso viene como más allá de la charla. Lo que pasa es que me he desviado un poco, no le he seguido tanto, pero digamos que en 1950 empezaron a hacer experimentos donde, digamos, empezaron a darse cuenta que Marte en conjunción con, ahorita no me acuerdo muy bien, Marte con Luna en la 1, las personas que tienen Marte con Luna en la 1, cirujanos. En la quinta, la Luna en Piscis, escritores, y no solamente escritores, sino poetas. Entonces, digamos que ahí empiezan a darse cuenta y a comprobar. Uno ahí empieza a darse cuenta y a comprobar, digamos, cómo eventos cósmicos determinan
determinan, por ejemplo, Plutón en la 4, ecólogos o biólogos. Plutón es el interior de la Tierra, la 4 tiene mucho que ver con los ancestros, pero como la 4 es la 10, es la vocación también, o el trabajo con alguna rama, con la Tierra, o pasa eso, o si tenés planetas en la 5, lo más seguro es que tienes hijos, ¿sí? O si tienes muchos planetas aspectados en la 7, tienes un matrimonio, un Júpiter, conjunción con el Sol en la casa 7, un matrimonio maravilloso, está auspiciado para ti, son esos matrimonios que pasan buenos toda la vida, pero si a ese matrimonio se les llega a pasar una oposición por ahí con la luna, es una cosa que tiene que estar chévere, pero tiene que trabajarla con la emoción, bajo algún tipo de esfuerzo. Y los que no nos casamos, ¿eso de qué pasó? Yo nunca tuve pareja. Eso sí tuve pareja. Ay. Eso puede ser una oposición o una cuadratura de un planeta con tu yo, que te está mandando a estar contigo mismo. Y viniste a trabajarte a ti mismo y a encontrarte, a trabajarte a ti mismo y a encontrarte. Yo tengo una pregunta, yo lo leí hace poco, digamos, con relación por eso, es que a los alienígenas. Con relación a todo este compendio, ¿los alienígenas también son creados en la mente humana? ¿O realmente son esos espíritus que, digamos, como de seres más evolucionados? Tú que estás en esa sociedad, ¿no? Tú no estás en eso. Sí, ¿sabes por qué te lo digo? Y ahí aparece exactamente la reina Isabel de Inglaterra como una alienígena. Hay unos que hablan que son tan malos, que son reptilianos. Pero entonces no pueden ser de no lo este miremos planeta. desde un punto de vista, miremoslo directamente a aquellas personas de la música, los científicos, los que han aportado, porque yo me pregunto qué he aportado yo a la comunidad y yo digo nada, ¿sí me entiendes? Pero esas personas que han hecho la misma posibilidad de la informática, que se logró directamente la era de la tecnología y todos los avances. Entonces yo digo, esas mentes, sí, o sea, hay un paralelismo entre la mente propia del ser humano, digámoslo así, y otras mentes que hicieron posible que estas personas pensaran más que otras. Yo no creo que sea, porque lo que pasa es que a veces creo que eso es cuestión del espíritu. Porque si yo digo, es más conciencia divina, conciencia universal. Si todos aportáramos algo más a la humanidad sería más justa. Pero a veces, es una expresión, nos volvemos parásitos de otros. La matemática de hace siglos es la misma matemática que estamos viendo en este momento. La química ha tenido unos avances, la biología unos avances, ¿sí me entiendes? La medicina en algunos países ha avanzado, en otros no. Y estudiamos lo mismo, y vamos a la universidad y vemos lo mismo. Y entonces nos meten en el consumismo materialista del mercado. Y nos encasillan allí, entonces la estética, los parámetros, la moda, el estilo de vida, porque si no, no entras directamente en el stock, o estás directamente en lo mismo. Entonces, eso es lo que te quisiera preguntar, no sé, si esas personas que se dicen científicas, que son científicas, digámoslo así, es porque realmente han tenido influencia de espíritus más evolucionados para lograr. Pues es que qué más espíritu evolucionado que Dios mismo, y es que estamos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿me entiendes? Puede que unas almas ayuden a otras a evolucionar, pero esas almas vienen siendo uno, y uno es Dios. Sí, un estado elevado de Dios. Yo creo que como para que le cambiemos un poco ya la dinámica de esto, vámonos entonces a buscar. Hay uno más fácil.